Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este martes 28 de octubre. Ya saben que vamos a compartir un buen tramo de esta mañana con distintos asuntos de actualidad. Nos vamos a centrar en la primera parte en la soledad no deseada. De hecho, me acompañan ya en el estudio Almudena Cueto, que es experta en género, sostenibilidad e innovación social y forma parte del equipo del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, CECOEC. Tiene mucho que ver lo que vamos a hablar precisamente con este centro. También me acompaña Elsa Rodríguez Elemín, que es la directora del Hospital Gijón, y Carla Fonseca, que forma parte del equipo de atención al cliente y desarrollo web de i4Life, una empresa que se ubica además en el Parque Tecnológico en Gijón. Y en cuestión de minutos se acercará al estudio, nos acompañará también en el programa el periodista Ramón Suárez, porque también tiene un punto de vista sobre las cuestiones que vamos a hablar hoy, que tienen que ver, como les decía, con esta soledad no deseada. Y es que los foros CECOEC, este Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, se plantean como espacios de diálogo, de conocimiento, de encuentro entre profesionales, empresas, administraciones y ciudadanía de Asturias sobre los cuidados de larga duración. Y en este sentido, la próxima semana, el próximo día 4, que si no me equivoco es martes, está convocado un nuevo foro. En esta edición quieren centrar la mirada en un fenómeno que nos atraviesa como sociedad, que atraviesa la sociedad asturiana, no solo la asturiana, y que tiene que ver con la soledad no deseada. Se trata de un encuentro para reflexionar desde diferentes prismas sobre las causas y consecuencias de la soledad no deseada y para identificar soluciones innovadoras y tecnológicas que promuevan comunidades más conectadas, entornos más humanos y cuidados con sentido. En Asturias, 1 de cada 5 hogares está formado por una persona sola y se estima que en el año 2039 será 1 de cada 4. Casi la unanimidad de la sociedad asturiana, un 98,8%, considera que cualquier persona es vulnerable a la soledad. A pesar de ello, la opinión generalizada es que la soledad es un problema invisible. En este foro, entre otras cosas, también habrá tiempo para conocer detalles de la estrategia del Principado frente a la soledad no deseada, una estrategia que, por cierto, se va a presentar mañana oficialmente en los cines Embajadores en Oviedo, pero tendrá también un hueco para hablar de este asunto en este foro del que hoy vamos a comentar. Y ligado a esa estrategia, el Gobierno ha explicado en distintas ocasiones en los últimos meses que constituye una de las metas de esta legislatura y que consolidará una red institucional integrada por los recursos autonómicos y municipales para acompañar a todas las personas mayores que deseen romper su aislamiento. Se trata, en definitiva, de recoger medidas específicas para detectar, prevenir y combatir el aislamiento involuntario que sufren cada vez más personas mayores. Dejamos ya un par de datos para la reflexión. 1 de cada 4 personas mayores de 65 años padecen soledad no deseada de forma persistente, según estudios del Consejo General de Psicología de España, un fenómeno que en el verano vienen estos datos, se agudiza al irse de vacaciones su escasa red social. Y en Asturias, 1 de cada 5 hogares está formado por una persona sola. Se estima, ya les decía antes, que en el año 2039 será 1 de cada 4. Así que para conocer estos detalles, para conocer los contenidos del foro, hoy nos acompañan, como les decía, Almudena Cueto, Ramón Suárez, Carla Fonseca y Elsa Rodríguez, a quienes ya saludamos en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Almudena Cueto. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos Roberto, días. Buenos días. Muchas gracias a ti por traer este tema, ¿no? Por darnos la oportunidad de hablar de este tema que vamos a tratar el día 4 en Oviedo, ¿no? De la soledad no deseada. El agradecimiento es mutuo porque nos has puesto sobre la pista de esta actividad que, lógicamente, creo que merece, bueno, iba a decir una reflexión, merece más de una reflexión, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es una realidad, ¿no? Que está ahí, luego hablaremos más, y es una realidad en la que creo que tenemos que ser sensibles, que saber qué ocurre y también pues tenemos en la mesa personas innovadoras y que llevan trabajando con esto mucho tiempo, también ser conscientes de que lo podemos solucionar, claro, de que no es una cuestión
es un reto, ¿no? A mí me gusta más decir el reto de la soledad no deseada que el problema de la soledad no deseada. Perfecto. Vamos a conocer también y a saludar a Elsa Rodríguez, que es la directora del Hospital Gijón. Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por participar también con nosotros. Bienvenida al programa. Luego nos explicas un poco cómo trabajáis en Hospital Gijón, ¿vale? Y tengo también con nosotros a Carla Fonseca, forma parte del equipo de i4Life. En concreto estás en atención al cliente y desarrollo web, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a vosotros. Luego entramos en materia. Antes me gustaría, Almudena, que nos explicases algunas cosas, ¿no? Porque hablamos de los foros CECOEC, ¿qué exactamente qué son? ¿Lo dije bien? Sí, bueno, CECOEC es un programa, es un proyecto que llevamos ya en marcha desde el año 2023. En diciembre del 2022, la Consejería de Derechos Sociales y de Derechos y Bienestar Social y las cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés firmaron un convenio para trabajar la transformación del modelo de cuidados. Y lo que queremos decir cuando hablamos de transformación del modelo de cuidados es ir hacia unos cuidados más centrados en la persona, más humanos, ¿no? Menos institucionales, que es algo que la sociedad venimos demandando y reclamando, y que además se une a una realidad que tenemos en Asturias, que es el envejecimiento de la población. Y vamos a ser muchos más los que vamos a necesitar los cuidados y vamos a necesitar otras cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, las generaciones que ahora mismo pues están, las personas que están o que necesitan cuidados, son unas personas que han vivido una realidad social bastante distinta a las que estamos sentadas en esta mesa. Y más, si puedo decir la expresión, más complacientes, ¿verdad? Es decir, yo quiero un techo, quiero comida, quiero cuidados, quiero salud, pero nosotros hemos vivido, porque en nuestro país se transformó de una manera distinta y vamos a pedir más cosas. Vamos a vivir más tiempo, vamos a vivir con algún achaque de salud, pero en general la sociedad y todo el tema tecnológico, innovador, la biotecnología, todo va a hacer que estemos mejor, pero también, por otra parte, vamos a vivir más solos. Y las dinámicas de vida, la estructura social, las redes, las familias, no es tanto como antes, ¿no? Tenemos unos ritmos y unos tiempos. Y en este programa CECOEC, donde trabajamos todo esto con el sector privado, con las empresas de cuidados de larga duración y también con empresas del ámbito tecnológico que dan soluciones a todas estas cuestiones, pues hacemos una serie de foros. Y el día 4 hemos decidido, también alineado con el Principado de Asturias, con la Consejería, que ponen en marcha la estrategia de soledad no deseada, pues hablar de este tema, y hablaremos de muchas cosas porque es un tema transversal, ¿no? Pero ya termino, solamente dejar un apunte. Nos vamos a centrar más en el foro, en las personas mayores, porque en CECOEC es, digamos, nuestro objeto de trabajo, pero la soledad no deseada no es solo una cuestión de personas mayores, ¿no? Sabemos que la gente joven está sintiendo más soledad, luego tenemos las personas con discapacidad, tenemos las personas víctimas de violencia de género, bueno, muchas personas nos podemos, pues como decías antes, ¿no? Era el 98%. Un montón, sí. Creemos que podemos estar en un determinado momento en esa situación de estar solos, dificultades de acceso a los recursos sociales, que en definitiva es también si tenemos o no capacidad de tener un proyecto de vida, ¿no? Claro. Bueno, hay muchos puntos que vamos a tratar porque esto es muy poliédrico, así que una cosa más contigo, Almudena, porque ¿cómo planteáis este foro? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuál es la estructura, en definitiva? Vale, es el día 4. Invito a la gente que vea la página web, CECOEC. Es un nombre un poco complicado, lo sé. cecoec.es, ahí tienen toda la información. Nosotros, como trabajamos con las empresas del sector de los cuidados de larga duración y también apoyamos a empresas tecnológicas, es un foro que, aunque sí que trabajamos la sensibilización social y a la sociedad en general, está enfocado pues a lo que es el objeto de cámaras de comercio, ¿no? Tenemos a Javier Yanguas, que es el director técnico de mayores de la Fundación La Caixa, que pues es un experto que además acaba hace poco de sacar un libro recientemente y nos va a hablar sobre este tema. Tenemos a una arquitecta, Elisa Soto,
que es una colaboradora de la Fundación Matía, porque sabemos y conocemos, seguro que Elsa puede decir más. Fundación Matía es vasca, si es no vasca. recuerdo mal, llevan mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Estuvieron en el programa hace cómo influye el tiempo, espacio sí, y la sí, organización claro. del espacio, ¿no? Han En hecho habilitar, un trabajo alucinante. en aislar a las personas o en todo lo contrario, en ser capaz de que el espacio y la gestión espacial nos ayude a la conexión. Tenemos a Mónica Oviedo de Fundación COCENFE y a Joana Magdalena de Cruz Roja, de la Red de Casas de Acogida, porque tenemos una mesa en la que quisimos centrarnos de factores que multiplican la soledad no deseada, como puede ser, hay muchos, hemos elegido 2, por cuestión también de tiempo, ¿no? Vale. Y también de reconocimiento del trabajo que hace COCENFE y Cruz Roja. Y luego pues tenemos una mesa para poner en valor pues todo ese ecosistema tecnológico y innovador que hay en Asturias, que hacen un montón de cosas. Hemos sacado recientemente un programa de ayudas TIC CECOEC a empresas, ya es la segunda edición, para promover soluciones tecnológicas entre las empresas tecnológicas y los centros de cuidados, y ahí, bueno, pues está i4Life, que no voy a contar lo que hace. Luego nos lo cuenta ella, Envita Carla, y BHD, que son empresas pues que han participado en este programa de financiación TIC CECOEC de CECOEC. Vale. Son muchas cosas. Muchas. No sé si vas a tener que darnos la media hora de después también. Bueno, vale. Oye, por pedir, no pasa nada. Por pedir que no quede. Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Disculpad días, muchas gracias. Mi tardanza, buenos días. Vale, bueno, estamos en el arranque, ya directamente voy a hablar contigo porque eres periodista, sobradamente conocido en el programa, colaboras con nosotros desde hace ya un montón de tiempo y quizás hay alguien que se pregunte qué vienes a hacer hoy aquí, además de seguramente argumentar muy bien como siempre haces. Entre nosotros, antes de entrar en el estudio, ya comentamos que tú tienes una parte de tu trabajo tiene que ver con las personas mayores y haces cosas muy interesantes en distintos puntos de Asturias. ¿Exactamente qué es lo que haces? Bueno, yo hago talleres, como los denomino, de teatro terapéutico y también de memoria. Uso las herramientas del arte dramático para intentar, bueno, pues que las personas mayores en residencias o asociaciones pues mejoren su imaginación, su capacidad narrativa, sus habilidades sociales y, bueno, en general que estén más al tanto de la actualidad. Entonces el arte dramático, pues cuando pues de repente pongo a gente mayor a hacer escenas pues de temas sociales. Temas pueden ser de violencia de género, como de acoso escolar, o temas ya, pues poesías, de temas de su época. Entonces yo empleo, digamos, el teatro con dramatizaciones o improvisaciones con esa finalidad. No solo lúdica, sino también terapéutica, para mejorar la memoria, para mejorar la atención, la concentración y sobre todo para que se desinhiban, porque muchas veces la gente mayor ya tienen un complejo por la edad, por sus achaques físicos y necesitan también, sobre todo si están en lugares de encierro, entre comillas, aunque suene feo eso de encierro, como son las residencias, necesitan espontaneidad, necesitan y el teatro terapéutico lo proporciona. Bien. Bueno, Elsa, Hospital Gijón, un centro creo que singular en Asturias, ¿no? Porque se combinan varias cosas. ¿Qué es lo que hacéis en Hospital Gijón? Bueno, es el único centro en Asturias que tiene una doble autorización. Tenemos 108 plazas de residencia y lo más singular es que tenemos además 32 plazas sanitarias. Esas 32 plazas no son un hospital al uso, no es un hospital de agudos, es un hospital de media y larga estancia, que un poco relacionado con todo este tema de la soledad no deseada, pues es ahora mismo yo creo que es un recurso completamente necesario, porque cada día tenemos un montón de altas de personas mayores que viven solas, que pueden volver a su domicilio, pero que justo nada más salir de un hospital de agudos como Cabueñes o Luca, es imposible que vayan a su casa y puedan continuar con la vida que llevaban antes del ingreso sanitario. Entonces, este recurso lo que permite es acabar de rehabilitarse y continuar el proceso de rehabilitación y de mejora para poder volver a su domicilio. Claro, bueno, pues antes probablemente este recurso no era tan necesario porque había una red social que los acompañaba, social y familiar. Ahora no. Ahora pues los hijos trabajan, la familia no puede encargarse de ellos y es imposible acompañarles en esa rehabilitación, esa recuperación. Entonces, bueno, creo que es un recurso que es, bueno, completamente necesario y de hecho la demanda es
increíble. O sea, cada día tenemos un montón de llamadas porque la gente realmente es un problema para ellos el que le den el alta en el hospital. O sea, es una situación complicada porque no pueden volver a su casa. Genera ahí estrés, ¿no? Mucho, Claro. mucho. Sí, porque bueno, es verdad que muchas veces a nosotros cuando nos llegan las llamadas de las familias, en ocasiones es un poco una llamada bastante desesperada, porque es un alta hospitalaria obligatorio en el que, bueno, sí que es verdad, también tengo que decirlo, que en sanidad normalmente suelen darles un plazo para que busquen una solución, pero ellos también son conscientes de que es una persona que no puede volver sola a casa, que necesita una cierta ayuda y unos apoyos temporales. Es verdad que son temporales, porque nosotros en esas plazas, todas las plazas son temporales, porque la idea es volver a su domicilio, no es una plaza permanente como puede ser la zona de la residencia, que es así. Es un puente, sí, digamos, un puente. En un momento Efectivamente. que se necesite en un momento determinado, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Contenta? Llevas 2 años, ¿no? Más o menos. Llevo 2 años, sí, 2 años y medio ya. Sí, muy bien. Bueno, y Carla, una parte que creo que es muy interesante porque tú vas a hablar en este foro sobre soluciones innovadoras y tecnológicas, que las hay. Las hay. Es evidente, Las ¿no? hay y hay muchas, sí. Bueno, en i4Life, somos una empresa asturiana, desarrollamos soluciones tecnológicas y lo que buscamos siempre es mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, para poner un poco en contexto, i4Life nació gracias a Pauto. Pauto es nuestro bastón para las personas que tienen Parkinson, que sobre todo tienen bloqueos de la marcha al caminar. Y lo que hace este bastón es muy simple, con haz de luz en el suelo y con un botón, tiene una vibración y desbloquea esta marcha. Entonces, bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando de la soledad no deseada, tenemos un caso de una clienta que tenía Parkinson, le empeoró muchísimo los bloqueos al caminar y encontró a Pauto. Pauto es como un ser mitológico, nos gusta hablar así de él. Y entonces lo descubrió, lo compró, y porque el problema que tenía ella que cuando entraba en el ascensor se bloqueaba y no podía hacer vida. No podía salir a la calle, no podía hacer vida normal. Y desde que lo tiene ya sale a comprar y puede hacer vida. Y no tiene que estar en su casa, o sea que era un problema. Y luego además de eso pues tenemos otras soluciones como relojes de teleasistencia que miden la actividad y detectan caídas, tiene geolocalización. Y luego también otras soluciones ya más de aplicaciones que conectan a centros de día y residencias, que es la aplicación de familias, que mejora muchísimo la comunicación con los centros de día y las familias. Y luego también, ya siguiendo con el Parkinson, la aplicación de i4Park 2.0, que es como un diario personal para que las personas con Parkinson pues rellenen unos cuestionarios y también se mejore muchísimo la comunicación con su neurólogo, su especialista, incluso con su familia. Bueno, que es evidente que hay que promover comunidades más conectadas porque es posible. Exacto, es posible, sí. Sí, de hecho, bueno, toda esta tecnología lo que hace es... está pensada siempre para mejorar el cuidado. Hay que ver de qué manera las instituciones, las familias se pueden conectar. Nos gusta decir que creamos como puentes, ¿no?, con la tecnología. La tecnología ayuda a esta comunicación y a que todo esté centrado en la persona. Muy bien. Bueno, pues ahora ponemos todo en común. Sí, Almudena. Sí, al hilo de lo que dice Carla, ¿no?, y que nos gusta decir en CECOEC también. Se necesita, no hemos hablado de una estrategia que no es la de soledad no deseada, sino que es una que lleva más tiempo, que tenemos aquí a una de las personas que ha colaborado en la redacción, que es la estrategia Cuidas del Principado de Asturias, que es una estrategia que se trabaja pues para esa humanización, ¿no?, y ese avance hacia un nuevo modelo de cuidados de atención centrada en la persona. En esa estrategia, que es un poco pues la guía, ¿no?, que nos lleva en lo que hace CECOEC, la innovación y la tecnología es un pilar importante, ¿no? Y porque ese envejecimiento de la población de Asturias que va a requerir tanta gente, tantos profesionales,
con exigencias y con una diversidad tan diversa como es la sociedad actual, tiene que tener un pilar básico que son las personas profesionales del sector, evidentemente, ¿no? De los cuidados y de estar con... Pero las personas, tanto del sector público como privado, porque aquí se necesita una implicación tanto pública como privada, pero si no somos capaces o si no tenemos esas soluciones tecnológicas y esa innovación y ese diseño que ayude, que alivie, no solo para la mejora de las condiciones de vida de las personas usuarias, sino de las propias trabajadoras del sector, ¿no? Es absolutamente necesario para poder hacer frente a todo lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, desde CECOEC y desde las cámaras de comercio, vemos que los cuidados tiene que ser visto también como una oportunidad de desarrollo económico, de innovación, de profesionalidad y de, digamos, de uno de los sectores donde Asturias puede ser pionera, ¿no? Porque tenemos todas las condiciones para ello. Elsa. Sí, a ver, yo creo que cuando estamos, digamos, defendiendo un modelo de humanización y de repente metemos la palabra tecnología, nos parece que choca. Que choca, ¿no? Que es como, pero vamos a ver, si queremos humanizar y que todo sea, pues eso, más humano, poner en el centro a la persona, la tecnología parece como que todo lo contrario, ¿no? Que la separa. Pero realmente no es así. O sea, yo creo que primero que tenemos que mezclar, pues eso, dos generaciones completamente distintas, una ajena a la tecnología y otra en la que estamos completamente inmersos y que te tienes que sumar a ella, y además lo que tenemos es que utilizar esa tecnología precisamente para que las personas que trabajan con personas mayores puedan deshacerse de determinadas tareas que podría hacer la tecnología para ellos centrarse en lo importante, que es hablar con ellos, estar con ellos, escucharles y poder cubrir esa soledad, que es lo que, bueno, pues que al final necesitan cubrir y que probablemente la tecnología no pueda o lo pueda hacer de una manera distinta, pero sí que necesitamos esa tecnología para poder avanzar en un sector que realmente nos cuesta. ¿No? Yo trato mucho con Carla y es verdad que cuando nos viene a presentar algo, lo primero es siempre, no. luego te das cuenta, pues eso, de que hay un montón de medidas, de herramientas y que nos van a facilitar muchísimo el trabajo del día a día, y sobre todo eso nos van a permitir realmente centrarnos en lo importante, que es el cuidado. Y es lo más importante, el poder estar con ellos, ¿no? Yo creo que muchas veces pues eso, los papeles, los registros, un montón de tareas que son necesarias y que tenemos que hacer, nos están quitando un montón de tiempo para lo realmente necesario, que es el acompañamiento. Así que investigar, Carla, sin parar, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que tenemos un reto súper grande como sociedad, y es lo que comentaba ahora Elsa, ¿no? Que es verdad que la tecnología al principio como que siempre asusta y da un poco de miedo, pero nosotros lo que hacemos siempre es desarrollar estas soluciones. Es que casi todo lo que nos llega no es muy positivo. Ya. Bueno, pero yo creo que cada vez más. Y por lo menos nosotros intentamos que sea así. Claro. Intentamos hacerlo una tecnología que sea súper sencilla y súper simple. Por ejemplo, estamos ahora con un proyecto que se llama Yo Te Cuido, de una ayuda del CECOEC también, que lo que queremos hacer es ayudar a las empresas de asistencia de domicilio mediante la colocación de unos sensores en los domicilios, unos sensores domóticos que no son nada intrusivos, y el reloj de teleasistencia que os comentaba antes, pues que estas empresas estén más descongestionadas y tengan mejor controlados a sus usuarios en los domicilios, y pues todo esto es lo que decía Elsa, que descongestiona muchísimo el trabajo de las instituciones. Vale. Ramón. Sí, a ver, la tecnología es paradójica, a veces es como las redes sociales, ¿no? Puede conectarte o puede aislarte, pero yo creo que hay que asumir que es el presente y el futuro, y está facilitando mucho la vida de las personas con discapacidad o de la gente anciana. Y Almudena antes lo apuntaba con respecto a Asturias. Asturias tiene que aprovechar su potencial
convertirse en líder en envejecimiento activo contra la soledad no deseada, y yo creo que aplicando lo que comenta Carla, estos instrumentos que facilitan la vida, estas iniciativas de todos, colaborando empresa pública con empresa privada y sectores, pues más, a lo mejor yo me dedico más a la parte más artística, ¿no? La parte de entretenimiento, de memoria, pero todo eso combinado con una buena industria de innovación tecnológica, yo creo que además Asturias debería recuperar ahí un poco de optimismo y tomárselo en serio, porque es importante, es el presente y es el futuro. Vale, dejábamos unos datos al inicio. ¿Queréis añadir algo o no? Bueno, sí. Bueno, sacar un poco pecho, si me dejas, sí, claro. Y reconocer el trabajo, ¿no?, que hacen. Nosotros, que antes lo apuntaba así como muy rápido, en CECOEC tenemos un programa que es el programa TIC CECOEC, de innovación TIC CECOEC, donde lanzamos unas ayudas a empresas del sector de los cuidados y tecnológicas, y además les pedimos que no podían venir solas, es decir, que tenían que hacer como el Tinder, tenían que hacer match, es decir, presentar una solución tecnológica. Tienen muy poquito tiempo, Carlos lo sabe, que Sí. vamos Sí, ahí sí, un poco sí, pillados sí, de tiempo. Pero estas soluciones tecnológicas, pusimos 11.500 euros por cada una de las soluciones tecnológicas. Teníamos 32, se presentaron 38 proyectos. Estiramos un poquito más y pudimos llegar a 33. Sacamos ahí, rascamos un poco de dinero y estamos financiando. O sea, que son 33 soluciones que se están probando en distintos centros, residencias, centros de día de Asturias, y lo que pedimos es también una validación. Y eso mejora no solo la calidad de vida de las personas que están en los centros, que también, pero mejora mucho pues ese diálogo necesario que tiene que haber entre las empresas del sector de los cuidados y las empresas tecnológicas para encontrar la necesidad social. Y en estos momentos, si me permitís hacer un poco de política, que no en estos momentos también... Todo es política. Iba a Todo es política. Iba a decirlo yo. Claro, Es verdad. Es que hay quien batiza si es verdad buena o es mala. que bueno, pues puede Pero ser, todo el contexto bélico puede ser una oportunidad de negocio, es verdad. Pero el envejecimiento de la población... Dicho así suena un poco feo. El envejecimiento de la población, que además es un éxito social, que es un éxito social, no es una cuestión negativa, sino positiva, es un nicho de mercado, de innovación, de trabajo, de profesionales, y en eso estamos en CECOEC, ¿no? Para trabajar todo esto. Te puntualiza Ramón Arra. ¿El qué? No. ¿No ibas a puntualizar algo? No. Yo Estaba estoy despistado. totalmente de acuerdo. Le pillé. Bueno, bien, hablamos de soledad no deseada. Elsa, llevas toda tu vida profesional dedicada a trabajar con personas mayores. Hay una soledad deseada, hay gente que desea vivir o quiere vivir en soledad, tan respetable como cualquier otra cosa. Pienso además que en la época de la pandemia empezamos a ver algunos cambios que se reflejan ahora. Seguramente antes se hablaba también, quizás no de manera tan pública como lo hacemos ahora, de algunas cosas, ¿no? De problemas de salud mental o de estos nuevos modelos de cuidado. Creo que además en la pandemia hubo un momento en el que fue fundamental por todo lo que ocurría en las residencias, ¿no? Hay que cambiar el modelo de atención, hay que centrarse en las personas. ¿Se está consiguiendo o todavía queda recorrido? Bueno, yo creo que es un proceso, como todos los cambios, son lentos y además es un cambio que implica, siempre lo decimos, suena así como muy romántico, pero es un cambio de mirada. Nosotros tenemos ahora que centrarnos pues eso, en las necesidades, no en las necesidades, sino en las capacidades que tienen las personas mayores para poder trabajar con ellas y dejar un poco de centrarnos en lo que no puede hacer y centrarnos en lo que puede hacer para potenciarlo, y lo que decía antes Almudena, ¿no? Que pueda continuar con su proyecto de vida, que no se acaba porque te hagas mayor, que tú llegas a ser mayor y puedes continuar. Claro, es verdad que la pandemia al final sacó a la luz pues muchas deficiencias en los modelos que teníamos, y sobre todo yo creo que nos dimos cuenta de algo que yo digo que es un poquito egoísta, pero que es la realidad, que es lo que no queremos que sean los centros a los que nosotros vamos a ir.
¿no? O sea, no lo queremos. Entonces, yo creo que eso nos hizo decir, uy, espera, esto hay que cambiarlo para que esto no me llegue. Y está siendo así. No digo que los centros, ojo, no estuviesen funcionando bien. Siempre me duele mucho cuando se habla de la pandemia, de todo cómo se trató al sector, porque no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, creo que el sector, lo que con este cambio lo que se trata es de mejorar. No es que estuviese mal, no es que no funcionasen correctamente, no se atendiesen a las personas, sino que nosotros ahora lo que queremos es una atención distinta. O sea, no quiero solamente que me cuiden, estar bien atendida y simplemente ya está. Lo que quiero es un poco más, es ir un poco más allá. Es continuar mi proyecto de vida y tratar de continuar siendo feliz. O sea, no quiero entrar en un centro y pensar que se finalizó mi vida, sino que mi vida continúa y que todavía puedo hacer un montón de cosas y me van a apoyar para poder realizarlo. Unos más, otros menos, y en función de lo que cada uno quiera. Evidentemente, hay muchísimas personas que llegan a un centro y dicen, pues yo es que quiero estar tranquila, déjame de determinadas actividades, y hay otras que al revés, que a veces es que incluso consiguen pues cubrir inquietudes que antes no eran capaces de cubrir, porque bueno, pues porque la situación en la que vivían no pues por ejemplo el teatro, ¿no? Que decía él, hay muchísimas personas que de repente encuentran esa vena artística que a lo mejor pues por su vida anterior no pudieron desarrollar, y bueno, pues hay que tratar de ofertarlo y permitir que puedan continuar. Pues fíjate eso que comentas del teatro. Ahora me vino a la mente que aquí en la TPA salió incluso conmigo una señora de la residencia Vetusta de Oviedo en la calle Uría, Isabel, entrevistada, hablando de cómo hacía teatro, de cómo escribía poesía, de que usaba las redes sociales, y ella encantada de la vida. Una señora ya de 90 y tantos años que de repente sale, despierta atención mediática, sale hablando con un periodista, y eso para ella fue una ilusión tremenda. Y siguió escribiendo poesías. De hecho, ojalá se publique, aquí digo algún editor, tengo yo un cuaderno de ella, de poesías que escribió durante la pandemia, después de la pandemia, y todo pues eso, con otras compañeras también, con otros compañeros. Yo creo que exactamente, no por llegar al invierno de tu vida, eso significa que se va a quedar todo yermo, se va a quedar todo parado. Por eso, exactamente, todas las iniciativas que promuevan el envejecimiento activo para acompañar, para cuidar, son, vamos, yo creo, y Asturias debe tomárselo muy en serio, sí. Claro, porque supongo que ya estáis notando cierto cambio generacional. Hablas de Isabel, 95 debe tener ya tantos ahora. años, pero claro, también está empezando a utilizar estos recursos gente quizás 20 años más joven, con otras inquietudes, o con otro bagaje, con otra educación, con otra educación, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese choque, entre comillas, si es que hay? ¿Choque en qué sentido? De choque generacional. Bueno, yo no veo tan... A ver, cuando hay una comunicación buena intergeneracional, yo creo que, el tema de las redes, sí que es verdad que hay gente que necesita una educación para introducirse en ello, pero bueno, más que nada pueden ser choques a lo mejor en costumbres. Pero yo creo que luego en el fondo, cuando haces grupos heterogéneos, cuando abordas temas que nos implican a todos, temas emocionales y temas de memoria, no hay tanto choque. Porque muchas veces la gente tiene idea de las residencias también como lugares ahí de... como las nuevas cárceles o los nuevos... No, yo creo que si ahora, si con estas actividades que se hacen, con bueno, pues una comunicación directa con las familias y con una filosofía positiva y más de buscarles un presente alegre, vivaz, habría que cambiar un poco la mentalidad de la gente que tiene con las residencias, Elsa, ¿estás de acuerdo? Sí, yo totalmente de acuerdo. De hecho, mira, un poco hablando también de cómo de repente aparecen inquietudes, nosotros allí se ha formado un grupo que han formado un coro. O sea, a mí me sorprende porque es un coro de mujeres porque han coincidido, o sea, al principio el coro estaba abierto a todo, pero bueno, ellas se han juntado, ensayan ellas solas, se preparan, han cogido un vestuario, preparan el repertorio, ensayan.
y es lo que decimos, o sea, no es algo, o sea, es algo alegre, o sea, es algo que te permite no verlo quizás con esa idea que teníamos en el pasado del fin, del acabarse, del final de la vida, ¿no? Ahora mismo yo creo que los centros es todo lo contrario. Lo que se trata es de verlo como una continuación, como una etapa más de la vida, porque además es que es larga, o sea, eso, ¿no? Hablábamos un poquito antes, o sea, es que ahora mismo es una etapa larga, la de la vejez, es una etapa larga y bueno, en muchas ocasiones con una calidad de vida muy, muy buena, que hay que tratar de potenciar y de, bueno, pues de que no sentir esa soledad, ¿no? Yo creo que en parte esa soledad también viene dada por el aburrimiento, porque cuando no tienes hay absolutamente nada que hacer, nada que hablar. Entonces yo creo que hay también que fomentar eso, esa participación social en determinadas actividades, el que se sientan útiles. También nosotros hacemos ahora mismo, por ejemplo, muchos programas con colegios, muchas actividades intergeneracionales, porque a ellos eso les permite sentirse útiles. O sea, realmente están con su experiencia de vida dándoles, enseñando a los niños. Y esa sensación de utilidad de bueno, pues no estoy aquí aparcado sin hacer nada, pues les motiva y es un motivo más para sentirte bien, para no sentirte solo y para no estar pensando en bueno, pues eso, en que ya eres mayor, ¿no? Que nadie nos gusta hacernos mayores. Entonces, bueno, es muy positivo. Yo creo que es muy positivo y cualquier tipo de actividad como la que él comenta es fantástica para ellos. Almudena. Sí, yo quería introducir un tema nuevo, sí, que es el tema de la conciliación. Y que creo que es importante también con la soledad no deseada. Si yo ahora mismo digo conciliación, todos vosotros y vosotras pensáis en niños pequeños, ¿no? Es decir, los cuidados, de los permisos, la corresponsabilidad. Yo que, Roberto, sabes que me dedico también a estas cosas, piensas y no estamos teniendo esa reflexión social sobre la conciliación para las personas mayores, porque sobre todo en una comunidad autónoma como Asturias, ¿no? Que es la comunidad autónoma más envejecida de España, ¿no? Es decir, tenemos que empezar, y las empresas y, bueno, pues empresas, sindicatos, actores sociales, nosotros mismos y nosotras tenemos que pedir también ese tiempo para estar con las personas mayores que no tenemos. Y no, a veces es como, además de esa soledad, ¿no? que vemos y que percibimos y de la que vamos a hablar en el foro, tenemos por otra parte también la culpa de las familias. Seguramente que lo habréis visto un montón, ¿no? Tengo que dejarle ahí, va a quedar ahí, no tengo tiempo, el día a día nos arrastra totalmente y tenemos pues esa estructura económico-social que siempre reivindicamos desde quienes defendemos y trabajamos los temas de conciliación y corresponsabilidad y que lo pensamos en niños y niñas y hablamos de nuestra baja natalidad y de todas estas cuestiones que tenemos ahí que son fruto de estas desconexiones, por decirlo de alguna manera, que se producen entre lo laboral y lo personal, y hay que introducir la parte del cuidado de las personas mayores, ¿no? Porque evidentemente necesitamos tener tiempo para las personas mayores, no sé, es decir, tener tiempo para tomarte un café, para dar un paseo en el parque o para... yo llamo a mi casa, no sé si me estará escuchando mi madre, pero la llamo y ya a veces me cuesta tener un momento para encontrar solo la llamada del día, como para ir, ¿no? Además no vivimos en la misma ciudad, en el mismo sitio, ¿no? Lo lanzo, Roberto, lo lanzo. Bueno, ahí. pues lo recogen, Sí. lo recoge Elsa, ¿sí? Pues mira, totalmente de acuerdo. Yo, las familias, es verdad que cuando que ocurre esa culpa y en muchas ocasiones es una falta de tiempo. O sea, no es que tú quieras abandonar a tu familiar, no es así, todo lo contrario, tú quieres lo mejor para él, como todos, o sea, todos queremos lo mejor para nuestra familia. Pero no es que, perdonadme la expresión, pues que no nos da la vida para todo, ¿no? O sea, al final tenemos ahí, pues eso, trabajo, la familia, el ocio, el deporte, o sea, un montón casi de obligaciones que no nos da para poder
poder ocupar todo, o sea, para poder atender todo lo que necesitamos, ¿no? Yo también, ¿no? O sea, a nivel personal, por ejemplo, falleció mi madre hace 2 meses, mi padre, perfectamente autónomo, 88 años, pues está viviendo esa soledad no deseada y la está viviendo, que intentamos evitarlo, pero no nos da la vida, o sea, ¿no? Sabemos que tenemos que estar ahí, que hay que estar pendiente, que tienes que acompañarle, que tienes que salir a tomar un vino, un café o lo que sea con él, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Estamos ahí casi haciendo una agenda para poder atenderle. Y eso yo creo que es lo que pasa en la mayoría de las familias. O sea, en mi caso no es nada raro, es lo más habitual. Entonces, por eso yo creo que ahí la sociedad tiene que hacer algo para ocupar ese tiempo que ellos tienen y que de repente, pues... Y sobre todo yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que ellos llevan mal? Pues eso, pues el llegar a casa, ¿no? Y estar solo, no hay que no haya nadie. Entonces, bueno, pues con la tecnología, con más, con herramientas, no sé, algo tenemos que hacer, desde luego, para evitar que estas personas se sientan mal. Antes, pues no era así, pues los vecinos, siempre tenías, ¿no? La familia, los vecinos, te quedabas viudo, te llevaba a tu hija para casa una temporada. Ahora eso, pues tampoco solucionas nada, porque me lo traigo para mi casa y va a estar solo también, porque yo estoy fuera. Entonces no realmente dices casi mejor que se quede en la suya, que por lo menos está cómodo. Así que es complicado. Yo creo que es un reto lo que dice ella, es un reto que tenemos que trabajar en él y que es difícil, ¿eh? Yo no le veo una solución fácil, ¿no? Es evidente. Por eso hablamos de ello. Claro, sí, por eso hablamos de ello. Pero menuda responsabilidad para Carla, ¿eh? Depositamos en la tecnología, Carla, sí, unas cuantas cosas. Bastante, sí. A ver, nosotros, ya que habléis del tema de familias, conciliación, sobre todo con la gente mayor, en i4Life lo vemos casi a diario. También es verdad que hay muchísima gente mayor que sí quiere vivir en sus casas y no les importa vivir solos. Pero, claro, aquí ocurre el problema de quieren vivir solos, pero la familia siempre tiene miedos, esas llamadas que hacen de preocupados, de cómo estás. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer también es que esto no pase y que ellos sigan continuando en sus casas el mayor tiempo posible. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, creo que diríamos que preferimos vivir en nuestras casas teniendo 80, 90 años, si nuestra salud nos lo permite, a estar en otro sitio, si ellos quieren estar en sus casas. Entonces nosotros lo que buscamos es con estos dispositivos, con el reloj, pues que ellos continúen en sus casas viviendo ellos autónomos totalmente, porque son capaces y no tienen ningún problema, y las familias están mucho más tranquilas también. Bueno, Ramón. Bueno, yo sí pediría también, ya que aludimos a la falta de tiempo, que es verdad, la falta de tiempo es un problema actual tremendo, yo también añadiría eso, que aprendamos, la gente de mediana edad, la gente más joven, que aprendemos a escuchar mejor y a dar menos sensación de prisa. Mucha gente mayor, incluso cuando va al médico, o incluso cuando va... Es que la gente hoy tiene todo prisa, ellos tienen un ritmo más lento. Entonces también nosotros, que estamos, a veces es culpa nuestra, no solo de lo social, también a lo mejor deberíamos plantearnos por qué vamos corriendo a ningún sitio, porque ya hay mucha filosofía, entre ellos el premio Princesa Chulhan, que me encanta, que también lo comenta, que también es nuestra responsabilidad, que a veces que vamos ahí acelerados y no vamos a ningún lado. Entonces yo creo que también hay que plantearse cómo nos relacionamos con la gente mayor, cómo los escuchamos, si nos adaptamos a que ellos a lo mejor son más lentos en su caminar, en su escuchar, y también así es una manera de respetar, A lo mejor ese café que tomamos con ellos, si estamos más relajaditos, a lo mejor no hace falta estar todo el día con un café, a lo mejor ese café le vale para toda la semana, pero yo creo que el tiempo, como apuntó Almudena, pero la sensación de prisa también habría que corregirlo. Vale. Bueno, nos quedan pocos minutos, tiempos en cualquier caso suficiente, porque yo quería introducir otro asunto. Ramón viene de la Cuenca Minera, vosotras vivís en el centro de Asturias, yo vivo en un pueblo de la Cuenca. Quería llevar esto, Almudena, a la zona rural, que a veces tengo la sensación que vemos con un excesivo paternalismo desde la ciudad, ¿no? Y en los pueblos esto se vive de otra manera. Pienso,
Bueno, por mi experiencia. Yo como nosotros trabajamos con el sector de los cuidados de larga duración, puedo poner encima de la mesa muchas problemáticas que existen, ¿no? En zona rural. Yo hace unos años hice un documental con el Ayuntamiento de Allande, donde grabamos, el Ayuntamiento de Allande quería reconocer el trabajo de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Y es que es como decir, cuando se dice o se nos dice todavía el sexo débil, es que de verdad, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, es complejo, hay ahí una dificultad extra por la dificultad de encontrar personas trabajadoras, mujeres trabajadoras, que es quienes asumen los cuidados fundamentalmente, por la dificultad del trabajo. Porque cuando tú antes contabas lo de lo que estáis, la solución que estáis, es que claro, yo me imagino pues a una trabajadora de ayuda a domicilio de Allande que tiene que pasar un puerto de montaña para llegar a alguna de Pola a Verducedo, por ejemplo, y tiene una persona usuaria de un sitio u otro. Tienes en lo rural tienes esa cercanía, ¿no? Porque son las personas que han visto, son la gente del pueblo, cuidan a la gente del pueblo, ¿no? Entonces vas nerviosa, cómo llegará, cómo no, con el coche, llueve, nieva, es decir, ahí hay una tensión complicada, ¿no? Pero por otra parte también yo pienso que hay que poner toda la carne en el asador para el tema de los cuidados en la zona rural, porque son un elemento clave de fijación de la población, las personas mayores en la zona rural. Son oportunidades, es una de las pocas oportunidades de empleo real que tienen las mujeres en zona, las mujeres en zona rural. Podríamos meter ahí, es que de verdad, Roberto, este tema es tan chulo que necesitamos parte 2, porque podríamos hablar también de todo el trabajo en CECOEC. Una de las cosas que estamos haciendo también es son estudios, es una de nuestras, y ahora mismo tenemos encima de la mesa, estamos trabajando con la Universidad de Oviedo, con el Observatorio del Territorio de Geografía, hace una radiografía de cuál es el perfil de las profesionales de los cuidados en Asturias, y paralelamente con ACCEM, la entidad que trabaja con inmigración y refugiados, estamos haciendo una guía para contratación de personas extranjeras. Y es que es el futuro. Es decir, cuando estamos hablando del tema de los cuidados y en zona rural, es que tenemos también otro estudio que nos dice que de aquí al año 2030 se necesitan 12.000 personas en Asturias para atender los cuidados. Me río con perdón y con respeto, ¿vale? Me río yo de que hacen falta camareros y camareras. Hace falta dignificar la profesión de los cuidados. Es una profesión donde hay mucha diversidad, mucho recorrido, mucha profesionalidad, pues estoy hablando, pues no sé, de trabajadoras sociales, de terapeutas, de enfermería, de fisios, es decir, de muchas cuestiones que hacen falta, y pensando también en la zona rural. Ramón. Bueno, que la zona rural, además, la soledad no deseada también la experimentan a veces los jóvenes, ¿no? En el sentido de que muchas veces no quieren ir a zonas rurales por ese miedo a la incomunicación, por ese miedo a que su estilo de vida no concuerde con lo que se espera de ellos. De todos modos, yo remarcaría que en las zonas rurales hay ya mejores telecomunicaciones y mejores comunicaciones. Eso de entrada, con lo cual no es que vayas con Heidi y el abuelo. Puedes estar en un sitio, y más en Asturias, que muchas veces decimos que estamos en el campo sin salir de la ciudad. Entonces yo creo que también la visión a largo plazo para fijar población rural también había que plantearlo, ¿no? Había que plantearlo porque muchas veces cuando hablamos del campo parece que hablamos siempre en negativo. A veces salen reportajes de gente innovadora que pone una huerta ecológica o que pone un negocio de turismo rural. Ahora creo que también el tema de la tienda Chigre, que se va a poner también más de moda, todo eso, todo lo que sea todas las actividades de cuidados, de entretenimiento, de revalorizar el campo, bien sea a través del cine, del periodismo, yo creo que va a venir bien. Porque es necesario. Al igual que hay una mala imagen de las residencias, mismamente aquí lo comentamos, todos quisiéramos vivir solos en nuestra casa. Vale, yo no lo tengo todo claro, porque veo lo que veo, y muchas veces cuando veo gente en residencias que se relacionan con otras personas, que no tienen que a lo mejor tener miedo de que se les queme la comida o qué tal. A ver,
Quizás es porque es un sector en el que estoy y lo ensalzo demasiado, no lo sé. Pero igual que el campo, tanto los centros residenciales como el campo, muchas veces deberíamos mejorar su imagen. ¿Es su comunicación? Carla. Sí, a ver, es verdad, en el mundo rural el reto es muy grande, pero la verdad es que nosotros tenemos muy buena experiencia. Porque, bueno, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, en Zamora, en la comarca de Sayago, Villar de Ciervos y demás, fue pues llevar Nos llevas ya... Sí, sí, sí. Nos llevas a un sitio sí. complicado, ¿no? Complicado, allí es súper envejecida la población y sí, y entonces... Eso es Sierra de la Culebra, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Sí, y entonces, bueno, lo que hicimos allí fue llevar la aplicación que tenemos nosotros de Silverdigi, que es la de monitorización no invasiva en los domicilios, y lo que hacían los ayuntamientos era contratar a una persona que lo llamábamos como el acompañante, que no dejaba de ser pues una vecina del pueblo, que sí es verdad que lo que dice Almudena, que casi siempre son mujeres las que van a cuidarles y atenderles. Entonces ellos estaban en sus casas, había algunos que vivían solos o con sus parejas, pero bueno, que la edad media eran 80 años o incluso más, había gente de 90 años y la verdad es que estaban encantados con las soluciones y demás. Y bueno, como tenían a esta persona que iba a verles, pues eso también les ayudaba a estar en comunicación y tenía mejor comunicación también con sus familias. Elsa. Sí, bueno, yo creo que la soledad no deseada en la zona rural tiene como una doble realidad, ¿no? Yo creo que tiene una parte positiva, que es que las redes vecinales son mucho más fuertes y entonces esa parte de sentirse quizás un poquito protegidos por el vecino, que en una ciudad como Gijón no existe, porque probablemente casi ni conozcas a tu vecino, pues eso yo creo que también les permite, por una parte, quizás mientras puedan mantener esa red vecinal, estar más acompañados. Pero sí que creo que hay que trabajar mucho. Los estudios dicen, hicimos un estudio hace poquito en zona de Corbera, que tampoco es la zona rural más aislada de Asturias, pero sí que dentro de esa zona los municipios que se encontraban más alejados era donde la sensación de soledad no deseada era mayor. Así que eso implica que hay que trabajar. Se planteaban programas de actividades con ellos y claro, el problema un poco era cómo iban a hacer, cómo se trasladaban a hacer esa actividad, ¿no? Pues las comunicaciones, el transporte, bueno, todo eso es un problema sobre todo de cara a ese tipo de participación. Y luego pues en ese caso, claro, la tecnología yo creo que es importante, pero también tienes que trabajar quizás mucho más en la implantación, porque es complicado pues implantarla en una zona en la que probablemente estén mucho más alejados de la tecnología de lo que está una persona mayor en Gijón, que al final casi todos tienen un móvil y probablemente con acceso a internet. Bueno, a lo mejor en zona rural ya no es tan común, no lo sé, ahí le paso ahí la pelota a Carla, que sabrá más. A mí creo que no, pero... Pues en realidad es bastante más sencillo de lo que parece, porque nosotros lo que les llevamos ya es como un kit montado con todos los sensores y simplemente tienen que enchufarlo. Y luego el reloj que tenemos, simplemente que lo tengan cargado y que lo lleven puesto. Uh-huh. Y con eso ya están súper... No me gusta decir controlados porque suena un poco mal, pero acompañados, exacto. Y que las familias están tranquilas, saben que si algo falla, ese sistema les va a avisar. Bien. Y el sistema es súper sencillo. Bien, pues de todo esto, el día 4, Almudena, hablaréis en el foro. Llegamos al final. Sí, que... bueno, nada, aprovechar estos minutos para animar a la gente que venga. Segundos. Segundos, vaya. Para que vengan, que se apunten en la página web, que todo el mundo es bienvenido y que vamos a pasar una mañana. Empezamos a las 9:30, acabamos a las 2 con pausa café en el medio y que pueden pasar una mañana interesante, ¿no? Y que si hubiera personas mayores o personas que se sienten solas, que les apetezca acercarse a este foro,
sería estupendo para que también nos puedan aportar su conocimiento, que además es el conocimiento que más puede servirnos para seguir avanzando. Muy bien, pues ya nos contarás los resultados. Muchas gracias, Almudena, por ponernos sobre la pista de este foro. Elsa Rodríguez, directora del Hospital Gijón, muchas gracias también. Vuelve cuando quieras y seguimos hablando de todos estos temas. Un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Carla Fonseca, lo mismo te digo, muchas gracias por participar con nosotros. Cuando hay alguna novedad o quieres contárnoslo, aquí estamos. Ramón Suárez, muchas gracias también por tu contribución al programa. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a meternos en la mina, creo que nunca mejor dicho, porque vamos a conocer cómo está avanzando, cómo se está desarrollando el proyecto Agricultura Minera que desarrolla el SERIDA y que cuenta con la colaboración de UNOSA y de la empresa Cantábrica Agricultura Urbana. Es también la manera que tenemos en el programa de retomar la colaboración que teníamos antes del verano con el SERIDA. De hecho, nos acompaña ya en el estudio Mamen Oliván, que es investigadora, doctora en biología y directora gerente del SERIDA. ¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos Roberto. días. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por sumarte una temporada más, ¿no?, a la colaboración. Te lo agradecemos de corazón, de verdad. Sí, yo también. La verdad que nos encanta estar aquí contando a tu audiencia pues los avances y desarrollos, muchos, ¿no? Exactamente, de la investigación agro. Claro. Bueno, te acompañan Javier Espinosa y Tessa Portillo, también son biólogos. Sois gerentes de la empresa Cantábrica Agricultura Urbana, ¿verdad? ¿Tessa? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Muy bien. Y Javier. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, la verdad, muy ¿Estáis bien. contentos de cómo está desarrollando el proyecto, verdad? Súper. La verdad que sí, súper Vale. contentos. Bueno, pues, Mamen, yo creo, contextualizamos, nos cuentas un poco cómo se puso en marcha todo este proyecto que en términos generales creo que se conoce como agrocarrio. Hay varias cosas, ¿no? Y una de ellas, agricultura minera. Sí, bueno, mira, hoy te traigo un proyecto muy bonito. Todo partió de una financiación que nos llegó de fondos europeos Next Generation, de los fondos MRR, en el 2022, en un programa AgroAlNext, del que ya te he hablado alguna vez, que es un programa pues muy ambicioso para desarrollar proyectos que promuevan la transferencia de innovación al sector agroalimentario. Entonces, y en el que participan hasta 7 comunidades autónomas, o sea, bastante complejo, pero entre las distintas actividades que promovimos del SERIDA, todas orientadas a conseguir producciones agroalimentarias más verdes, o sea, ecológicas, sostenibles, saludables y digitales, pues está que le hemos llamado agricultura minera, ¿no? Que la verdad es que es un proyecto pues muy singular porque, bueno, pues nos hemos metido nada menos que en una mina para desarrollar cultivos verticales de última generación. Bueno, nos lo explicarán, Sí. ¿qué es esto de cultivos verticales, ¿no? Porque creo que desde el SERIDA propusisteis el desarrollo de este proyecto precisamente en un lugar tan singular como es una mina, una boca mina, ¿no? Sí, bueno, claro, esto coincidió, bueno, eso por extraño o que parezca, coincidió con la estrategia del gobierno regional, ¿no? De poner en valor y aprovechar pues un patrimonio que tiene Asturias, que son esos 5.000 kilómetros de galerías y espacios de los yacimientos mineros que han quedado en desuso, y utilizarlos para desarrollar nuevas tecnologías y nuevas actividades económicas, ¿no? Reconvertir estas infraestructuras que en su día fueron tan importantes para el desarrollo económico de Asturias a actividades nuevas, a nuevos sistemas productivos. Entonces, bueno, pues todos habéis oído hablar en algún momento que se está promoviendo pues en el Pozo San Jorge un centro de supercomputación, en el Pozo Santiago un laboratorio de investigación sobre la habitabilidad de la Luna, y entonces en el Pozo Carrio, bueno, pues llevan unos años intentando promover pues lo que se llama agrocarrio. Ahora le están llamando Centro de Innovación Carrio, para el desarrollo de iniciativas tecnológicas y también sociales de actividades relacionadas con el sector agro. Entonces, entre ellas, pues decidimos poner en marcha esta actividad
porque, por extraño que parezca, pues el aislamiento bajo tierra de determinados ensayos científicos pues puede resultar muy interesante, porque aporta aspectos para la producción agroalimentaria pues que no se tienen en el exterior, ¿no? ¿Qué pasa con las minas? Pues que muchas de ellas son autosuficientes energéticamente, tienen corrientes de agua subterráneas, ese agua puede generar energía eléctrica, con lo cual, bueno, pues que pueda cubrir los consumos necesarios para determinadas actividades. Y bueno, pues como hay empresas como Cantábrica que tenemos aquí, que ya tenía experiencia previa en cultivos sin luz solar, pues pueden estar en interior, en cualquier lugar. Bueno, nos pareció que explotar esta alternativa de aprovechar la mina de esta manera pues tenía mucho sentido. Claro. Bueno, pues vamos a hablar con Tessa y con Javier de Cantábrica, Agricultura Minera. Lo primero, ¿qué es esto de la agricultura vertical? Pues, bueno, la agricultura vertical o vertical farming en inglés es una práctica de agricultura bastante novedosa y, bueno, sostenible, muy limpia en la práctica, que cada vez está más optimizada, la verdad, y que, como su propio nombre indica, consiste en cultivar en vertical, aprovechando el espacio en vertical, de tal manera que se multiplica, pues, por el número de niveles que se decida, la superficie de cultivo. Eso por un lado. Por otro lado, se suele acompañar de sistemas de cultivo hidropónicos, que se llaman, que son sistemas que aprovechan hasta un 95% de agua, es el dato, con respecto a otras prácticas, otros tipos de agricultura, como la agricultura convencional. Entonces, en ese sentido también destaca. En ella se cultiva utilizando luces LED para sustituir la luz solar, un poco para simular lo que una planta necesitaría afuera, porque son sistemas de cultivo que se implantan en interiores. O sea, puedes aprovechar espacios en interior para instalarlos. Y esto hace que, bueno, que puedas cultivar durante todo el año de manera ininterrumpida, o sea, independientemente de la estacionalidad o del clima que haya afuera. ¿Qué os llevó luego voy contigo, Javier, pero sí, ¿qué os llevó a meteros en investigar, en trabajar con este tipo de condiciones? Pues por un lado, bueno, veíamos que aquí en Asturias no existía todavía este tipo de empresas que se dedicaran a ello, y veíamos que, bueno, pues que tenía mucho filón. Sobre todo nosotros, bueno, nos dedicamos principalmente al cultivo de plantas de interés culinario para hostelería, sobre todo, y veíamos que esta capacidad de poder producir durante todo el año de manera constante pues iba a permitir abastecer de producto a personas que lo necesitan fuera de temporada, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido nos pareció muy, muy interesante, la verdad. Bueno, ¿cómo están funcionando estos cultivos de plantas de interés culinario? Que luego me explicáis. ¿Qué son? Pues la verdad que bien. La verdad que en Carrio, a diferencia de lo que hacemos nosotros en Cantábrica normalmente, que es controlar los parámetros ambientales, lo que hacemos en Carrio es, el objetivo no es adaptar las condiciones de la mina a los cultivos, sino aprovechar pues ese espacio y esas condiciones que tiene la mina pues para producir determinados pues cultivos que tengan además pues cierto interés en el mercado, ¿no? O sea, que no sean cosas que se pueden pues cultivar durante todo el año fuera de la mina, porque en ese sentido no tendría, pues eso, no sería coherente, ¿no? Decir, jolín, estoy cultivando aquí lo que puede cultivar un agricultor en el exterior. Entonces nosotros ahora mismo estamos intentando buscar pues diferentes cultivos que tengan ese valor pues añadido en el mercado, y pues hemos empezado con varios. El primero pues es, por una parte tenemos como lo que sería el más importante para nosotros, que es ahora mismo el wasabi, que es un tipo de planta que, bueno, que se cultiva prácticamente y únicamente en Japón. Sí que hay algunos otros sitios en que se está produciendo, se está investigando acerca de ellos, pero tiene unas características de cultivo muy concretas y muy específicas que concretamente pues la mina de por sí pues aparentemente parece que puede replicarlo, y los resultados que estamos teniendo al principio la verdad es que son bastante buenos. Tenemos que ajustar algunas cosas, pero ahí van. Y luego tenemos también cultivos como el guisante lágrima, que es un tipo de guisante que no sé si a mucha gente le sonará, que pues se cultiva y se cosecha pues durante una época del año muy muy concreta,
Entonces nosotros lo que buscamos es que se pueda producir pues durante más tiempo a lo largo del año. Hay una versión en exterior, ¿no? Sí, de del hecho, arbello lágrima. Sí, de hecho por eso mismo se cultiva. El problema que suele tener es que la temporada es muy corta. Y luego también intentamos buscar pues con el... Y no siempre sale. Intentamos buscar también pues eso con el CETIC y con otros centros tecnológicos pues la forma de optimizar incluso el proceso de recolección de ellos. Y luego pues tenemos un cultivo de hongos, que igual es lo más común que la gente conoce en las minas, que también se está dando bastante bien. Y lo que hacemos nosotros en Cantábrica, pues lo estamos también trasladando a la mina, como es el cultivo de brotes y alguna aromática también, que pues es más difícil de encontrar de manera local, como por ejemplo puede ser el shiso, que es un tipo de menta pues japonesa, y algún otro brote pues que vemos que se está dando y que es un espacio que al final hay mucha mina, mucha galería, entonces que se podría pues... Menuda alegría de galería, ¿no? Ya, sí. Cuando traes verde, ¿no? Sí. Qué guapa. Y entonces, Mamen, por lo que nos cuentan, los resultados están siendo más que interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que son muy prometedores. Como han contado Tessa y Javi, bueno, pues por difícil que pareciera, pues está, y contando claro con su inestimable experiencia, está resultando muy alentador los ensayos que hemos realizado hasta ahora. La verdad que es la primera vez que se utilizaba una antigua galería minera para este uso, porque sí que es verdad que en otros países habíamos visto algunas experiencias que se han realizado aprovechando subterráneos, pues en plan búnkeres antiguos o antiguas estaciones de metro, pero sí que la localización en una mina le da una singularidad, ¿no? Que la verdad muy ligada al carácter asturiano, por eso le estamos llamando agricultura minera. Estar en la mina, como comentaba Javi, lo que permite es hacer ciclos de cultivo durante todo el año, entonces sacar mucha productividad a un cultivo cuando ya se optimiza y bueno, también como se ha comentado, pues ahora en la última fase del experimento le vamos a dar el plus de la digitalización, entonces vamos a colocar sensores con la colaboración de CETIC para poder monitorizar desde el exterior, sin falta de tantas visitas a la mina, cómo van los cultivos, optimizar el riego, incluso detectar el momento óptimo de la recogida de alguno de las plantas o de los frutos, ¿no? Como el tema del guisante. Y ya que comentabas la sensación, mira, pues nos lo preguntaban la primera vez que lo presentamos a la prensa, que se hizo una visita institucional hace unos meses. Es como si entraras en un vergel, porque entras en oscuridad y de repente encuentras una zona con luces, verde, tiene ventilación, bueno, pues el aire circulando, huele a vegetal, y la verdad que es una sensación muy agradable y una sorpresa, naturalmente. Sí, porque la mina tiene ese olor muy característico de la propia mina, pero que claro, con esto ahora nada, esto es cambia. Un contraste, es un cambio absoluto. Es un cambio total, ¿no? Sí. Bueno, no sé si decir de paradigma, bueno, lo digo directamente, ¿no? Porque está muy avanzado vuestro proyecto. En breve empezaréis a poner sus resultados en el mercado, lógicamente, ¿no? Sí. Entiendo. Sí, o sea, a ver, es lo que decimos. Ahora ya hemos tenido como una fase de primeros cultivos y primeras cosechas, pero a partir de aquí hemos visto pues que hay cosas que tenemos que mejorar. Y, por ejemplo, hay cultivos como lo que decía antes el wasabi, que sería muy prometedor y sería genial, pero el problema es que, por ejemplo, tarda 2 años en estar maduro para, por ejemplo, poder cosecharlo. Y aún así, todavía ni siquiera hemos llegado al momento de decir, vale, pues ya tenemos unas condiciones, sabemos exactamente cómo cultivarlo, estamos viendo que está funcionando, que está desarrollándose y que se da adelante. Más adelante, pues ya veremos si esto, pues oye, pues puede salir a que sea a un nivel, en una escala más grande, pues oye, sería genial. Pero de momento estamos haciendo pruebas más bien para saber qué cosas se dan y conseguir como las recetas de cultivo de cada una de estas cosas para decir, mira, esto funciona de esta manera y se hace de esta forma. Claro, en principio parece que todo son ventajas, ¿no? Sí. Porque ya tenía su propia vida la mina, entiendo, ¿no? Algunos elementos de la naturaleza propios de estar sin luz y demás, pero ahora eso lo cambiáis, ¿no? Y conseguís que esas condiciones sean factibles para los cultivos, ¿no? Sí, cuando llegamos, de hecho, antes de instalar todo, me acuerdo que había un tronco que estaba lleno de hongos y dijimos, bueno, esto es buena señal, sí o sí. Y luego ya, una vez que instalamos todos los sistemas hidropónicos para el resto de plantas y de variedades, pues la verdad que la idea es lo que comentábamos, intentar aprovechar al máximo las condiciones que ya de por sí te ofrece la mina y cambiarlas lo mínimo posible
para conseguir que se den bien estas variedades. Claro, de temperatura. Sí, de hecho, una cosa curiosa de la mina que creo que juraría que era así, que también ya para otros proyectos y más adelante o lo que fuera, que al final la mina tiene distintos niveles, distintas profundidades y hay distintas temperaturas. Entonces lo que hay que hacer es ajustarse un poco en función de la altura a la que estés de la mina a pues diferentes cultivos y diferentes cosas. No es lo mismo cultivar a la altura a la que estamos cultivando ahora, que pueda haber pues temperaturas. Sí, es prácticamente a nivel del suelo. Ahora es subterráneo, pero es prácticamente a nivel de superficie. Sí. Y que hay puede haber pues una humedad pues 90%, una temperatura pues en torno a los 16, 17 grados más o menos de constante, puede subir o bajar, pero claro, después si te metes en la mina a diferentes profundidades, creo que era que cada 100 metros aumenta 1 grado la temperatura, una cosa así. Sí. Entonces, al final, bueno, es como una especie, como un día alguien en una visita lo dijo, es como que puede formar aquí como una especie de invernadero y ecosistema gigante si lo pudieras aprovechar de una manera completa, que claro, esto es una cosa idílica, o sea, no se sabe nunca si se podrá hacer, no se podrá hacer, pero al final igual algún día a 500 metros de profundidad de donde estás cultivando el wasabi, pues estás cultivando un cultivo como por ejemplo el algodón, no sabes, que necesita pues otras temperaturas, otra humedad y demás. Entonces bueno, también eso son cosas como que hay que ir pues ajustándolas y viendo las pues potenciales. Claro, y en el Selida que no os mete miedo nada, ¿no? Como Mamen, ya sabes, no le tenemos miedo a nada y eso, bueno, pues como se está comentando, realmente en la ciencia pasa esto, ¿no? Cada estudio te lleva a otro posterior, porque bueno, pues se te abren nuevas puertas, ¿no? Descartas algunos parámetros y bueno, pues se te ocurren otros ensayos. La verdad es que otra cosa que me gustaría recalcar, evidentemente como se ha comentado, no se compite con los cultivos de exterior, se están buscando nuevas actividades. ¿Y qué ocurre? Que claro, conseguir un cultivo independiente del exterior, pues también en el contexto de cambio climático en el que estamos es más que interesante, porque claro, pues evitas problemas, ya no estás pendiente de lluvias o sequías, ya no estás pendiente de temperaturas extremas, está todo controlado y se saca desde luego pues un cultivo más sostenible y seguramente pues que más rendimiento a cada producción cuando se optimice los parámetros de producción, ¿no? Igualmente también estás libre de las plagas externas que puedan llegar, que también, bueno, pues los cambios climáticos es lo que nos están trayendo y todos sabemos que de vez en cuando pues hay algún susto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es como un laboratorio de interior, pues realmente al que se le puede sacar partido. De hecho, con el Arbello lágrima, el guisante lágrima, hay gente que sostiene que porque se ha dado muy mal esto, no sé si lo visteis, ¿no? Pero se ha dado mal, no ha habido algunos problemillas, ¿no? En las últimas temporadas. Y hay gente que piensa que es fruto precisamente de los cambios. Sí. Igual no es nada, no parece descartable, ¿no? Es meternos en un jardín, ya lo sé, pero... Sí, pero claro que no. Al final eso, si algo te lleva funcionando mucho tiempo y de repente un año no te funciona y es porque también pues hizo más calor o más tal, pues bueno, pues claro, lo puedes achacar a eso. Aquí al final lo bueno es que prácticamente las condiciones son constantes. O sea, puedes tener algún tipo de cambio mínimo, pero las condiciones son constantes. Entonces, haciendo un seguimiento y un control, pues nosotros, de hecho, sinceramente, no habíamos cultivado el guisante lágrima hasta guisante lágrima, nunca. Y esta vez lo cultivamos y ya tuvimos una cosecha y la verdad es que estaba... Sí, salió muy rápido y estaba muy rico. Bien, estaba muy rico. Sí. Gordín, Sí, seguramente. Súper dulce. Mantecoso. Sí. Bueno, nada. Bueno, precisamente por su singularidad tiene un gran precio en el mercado. Entonces, en el fondo eso, estamos buscando desarrollar productos con alto valor añadido, ¿no? Bien porque es kilómetro cero, porque lo puede haber todo el año y porque son escasos en el mercado, pues bueno, sacarle partido. Tampoco nos hemos acordado de hablar todavía de la salicornia. Es verdad. Es otro de nuestros productos estrella, porque bueno, es una planta halófita que tiene sabor a sal, también, o sea, se le vive en zonas salinas y entonces se recomienda como dieta. Bueno, Javi seguro que lo sabe contar mejor. Sí. No, es eso. Al final, bueno, luego la cultivamos en vez de con agua normal, pues con agua salada. Y tiene bastantes ventajas porque al final es un sustitutivo de la sal. Sabe exactamente igual que la sal, solamente que tiene menos concentración en sodio. Entonces, bueno, pues también... Sí, es muy interesante. Últimamente se comenta mucho para la gente con hipertensión, por tener menor contenido en sodio, pues se están haciendo ya como ensayos y pruebas, sí. Y la verdad que se está dando bastante bien. Y es una planta súper curiosa y que en interior y de cultivada de esta manera, la verdad es que no hay apenas sitios donde se produzcan. Entonces, bueno, pues otra planta más. ¿Sabéis cuántos metros ocupáis más o menos de la galería?
Ahora mismo... No tantos, no. Como son en vertical, Sí, como vale. decía Tessa, Vale, en sí. longitudinal pues serán 6 metros Sí, o eso. 7. Sí, desde que entras. Y Sí. y va por zonas, entiendo, ¿no? Sí, tenemos el espacio con el que contamos dividido como en 4 zonas. O sea, una primera zona de vertical farming, como comentábamos antes, que son 3 módulos hidropónicos destinados al cultivo de aromáticas y brotes, uno para la salicornia. Después tenemos otra zona que es para los guisantes lágrima, que empezamos cultivando 4 variedades y ahora está reducido a 2. Y luego 2 sistemas para el wasabi. Uno salió mejor que el otro. Y después la zona de los hongos, que está es la zona como más interior en la galería, y que tiene dos módulos para los hongos. Vale. Nos decía Mamen que estáis a punto de estrenar, de entrar, si no lo hicisteis ya, en una nueva fase que tiene que ver con la tecnología. ¿Que es la última del proyecto? Sí, en principio. Es un avance. Sí, o sea, es como el otro día también, no sé quién lo decía, que esto va como por capas, ¿no? O sea, nosotros hicimos como primera capa de pues los sistemas, los cultivos y demás, y ahora falta pues la parte de optimizar todo el proceso para tener pues que sea todo lo más preciso y lo más concreto posible, ¿no? Entonces, pues eso, ya hablando con el CETIC y demás, pues entre todos estamos viendo qué cosas tendría más sentido pues automatizar o manejar. Por ejemplo, los riegos, al final allí, por ejemplo, la humedad es muy distinta a la que puedes tener fuera. Entonces, igual no tiene sentido, como hacemos nosotros, pues regar cada 2 días o cada 3. Igual allí puedes regar una vez a la semana y las plantas pues podrían estar tranquilamente sin ningún tipo de problema y ahí ahorras agua, es mucho más eficiente. O, por ejemplo, comentábamos lo de pues un seguimiento de la calidad del agua, de pues yo que sé, de los posibles sedimentos que se puedan depositar, porque al final, bueno, es una mina, o sea que pueden caer pues trozos o lo que sea. Entonces, bueno, pues tener como monitorizado todo para que todo sea lo más óptimo posible a la hora de producir las cosas. Bueno, qué bien, Mamen. Sí, la verdad que es una gozada. Nos ponemos una meta para que volváis a ver cómo resuelve, en unos meses. Genial. Sí, hombre, por ¿os mucha presión? Encantados, sí, encantados. Muy bien, perfecto. Te iba a decir, Mame, que ya estamos en la parte final del programa, que esto refleja otra cosa, desde mi punto de vista, que es la importancia de la investigación, el trabajo que hacen estas nuevas generaciones, ¿no? Metiéndose en este tipo de jardines. Sí, si me permites. nunca mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad que da gusto ver además a estos chicos jóvenes, bueno, pues con tanta ilusión, apostando por nuevos sistemas productivos, ¿no? Que al final tenemos que buscar entre todos soluciones para los retos del sector agro, que son muchos y difíciles. Entonces, unas cosas saldrán mejor, otras peor, de eso se trata, pero en principio, bueno, pues estamos, la verdad, que muy contentos con los resultados. Muy bien. Bueno, vuelve cuando quieras, ya enseguida seguro que buscamos otro tema para que nos podáis contar desde el Serida. Hoy lo dejamos aquí, quedamos pendientes también de los amigos de Tessa y de Javier, para ver cómo les van las cosas, pero en breve nos veremos otra vez, ¿no? Sí, cuando tú quieras vengo con otro proyecto. Muy bien. Mamen, directora del Serida. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Tessa Portillo, muchas gracias también. Gracias que vaya muy bien. Y Javier Espinosa, muchas gracias, Javier. Gracias. Que tengáis los mejores resultados. Hasta la próxima. Muchas gracias. Suerte. Y vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar hoy el recorrido de Asturias al día. Acabamos de hablar de lo que están haciendo en agrocarrio, en investigación, en agricultura vertical, y ahora vamos a seguir hablando de mina desde otro punto de vista que también es muy importante, porque si hablábamos de agricultura, ahora nos vamos al Pozo San José y hablamos directamente de cultura y de una exposición, El Turón de José Muñiz, gente y lugares del Valle, que se exhibe en el Espacio Cultural Pozo San José de Unosa. Para ello están ya con nosotros, están conmigo aquí en el estudio, José Luis Soto, que forma parte de la Asociación Santa Bárbara, y Patricia Tirador, que es del Departamento de Comunicación de Unosa. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días, muchas Buenos gracias. días. ¿Ya estuviste en el programa? Sí, vinimos a las visitas del archivo. Del archivo, sí. Claro, acabo de darme cuenta. Sí, muchas gracias. Y bienvenida de nuevo, es verdad. Estuvisteis participando además con un programa que hicimos con Valnalón, recuerdo, ¿no? Cierto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta exposición. Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Y gracias por ponernos voz a lo que estamos haciendo. Porque indudablemente lo que
no se conoce, no existe. Bueno, muchas gracias. Las gracias son para vosotros, porque si no me mandáis estas cosas, a veces al final pasan y casi no te enteras, pero me parece muy interesante todo esto que estáis planteando en el espacio cultural Pozo San José de Onosa, en Turón, en el centro de Turón. Sí, bueno, indudablemente hay que, después del trabajo que hicimos de digitalización del archivo de Pepín Muñiz, que por cierto se llamaba Pepín el retratista. Sabéis que en los pueblos se hablaba de retratistas, ¿no? Sí, queda muy, muy serio lo de José Muñiz, ¿no? Sí, hay que explicar un poco quién es. Demasiado serio para lo que nos estamos desenvolviendo. Bueno, indudablemente es un archivo que digitalizamos hace tiempo. Nos llevó tres años y pico digitalizarlo. Estamos hablando de posiblemente el archivo más grande que existe en este país y parece un poco extraño, pero es así, ¿no? Solamente en blanco y negro en 35 milímetros son 157.000 negativos, ¿no? Claro, entonces lo que intentamos hacer más que nada es pues eso, sacarlo a la luz de alguna manera, y sobre todo en Turón que en este caso, pues bueno, esta exposición está demostrando el paso del tiempo por Turón en una época muy determinada donde estaba la minería en auge y tal. Y claro, indudablemente tenemos que dar las gracias a la familia, que se portó muy bien, a María, la hija de Pepín Muñiz, que tuvo la sensibilidad de bueno, salvaguardar este archivo, porque seguimos otros archivos y literalmente algunos se quemaron, o sea que estamos hablando de algo muy... ¿Cuánto no se perdería? Se perdió muchísimo, ¿no? Y bueno, el trabajo que hicimos nosotros, y después UNOSA, que indudablemente, yo siempre lo digo y lo digo ahora, que UNOSA nunca se preocupó tanto de nuestra cultura y patrimonio minero. Vale. Bueno, antes de seguir, y por contextualizar un poco más, hablas de Pepín Muñiz, Pepín el retratista. Creo que esto nos lleva a la década del año 47, al 1947, hasta el 52 más o menos. Entiendo que tenía una tienda, un laboratorio en Turón. Sí, Pepín el retratista era minero, trabajaba de lampistero primero en el Grupo San Francisco y después en el Pozo San José. Y a la vez, pues bueno, se dedicaba a andar por los pueblos y a la fotografía. Sí, tenía un estudio en Turón, en Vista Alegre, y claro, indudablemente ahí mismo se demuestra que bueno, un poco cómo trabajaba en aquella época, ¿no? Era, digamos, como un privilegiado también por el mero hecho de acceder a algo que en aquella época la gente en los pueblos pues no tenía como muy presente, ¿no? Claro. El sacarte una semilla era casi como quitarte el alma, ¿no? Sí. Y que en ese momento, bueno, pues fuese minero y después fotógrafo o retratista, bueno, es un dato muy importante. Vaya material, Soto. Vaya material que tenéis ahí. Muy interesante, porque además esta exposición estamos hablando de que hay como en blanco y negro, ¿no? En 35 milímetros hay como para otras 5 exposiciones. Estamos hablando de que la labor de Muñiz fue desde principios de los 40 hasta el 81. O sea que hay una cantidad de años allí y una cantidad de fotos y semelles negativos que es muy importante. ¿Sí? ¿Estaban bien conservados? Sí. Bueno, en principio el archivo lo recibimos con una serie de álbumes que ya estaban manejados y estaban en bastante mal estado. O sea que tuvimos que desechar casi lo más antiguo, ¿no? Porque, bueno, tenía ya los negativos, había perdido la plata, todo. Y lo otro lo tenía bastante bien organizado. Lo tenía en cajas, aquellas cajas Balca, te acordarás, ¿no? De las Balcas aquellas, y lo tenía todo enrollado y todo apuntado, ¿no? Es decir, año tal, no sé qué, meses y tal. Y bueno, indudablemente fue un trabajo para nosotros gratificante y ahora
Está mal que lo diga yo, pero espectacular. Espectacular, Patricia, ¿no? Es espectacular. Que el pozo ya tiene... El pozo, para quien no lo conozca, que si hay alguien que nunca haya ido a Turón y no conozca el Pozo San José, ya tiene de por sí una visita, un pequeño recorrido. El Pozo San José, ahora conocido como Espacio Cultural San José, es una joya. Simplemente sus edificios, la casa de máquinas donde alberga la exposición, es increíble, y cualquiera que pueda y quiera tiene que pasar por ahí a verlo, porque es un edificio digno de analizar. Aparte ahora, con la exposición de Pepín Muñiz, bueno, José Muñiz, por hablar más serios, tiene un valor increíble. Para nosotros es una exposición importante y tiene un carácter un poco especial, porque aparte de que la exposición es increíble, el valor del testimonio de ese Turón de esa época, en el que en su mayor momento de habitantes tenía cerca de 20.000 habitantes, la minería estaba en plena ebullición. Pepín Muñiz tiene un cariño especial porque el edificio está decorado con lonas de él. Él, aparte de este papel de retratista y demás, la minería fue una constante en su obra. Y todas las imágenes que tenemos del Pozo San José, de la época de construcción, de cómo estaba aquella casa de máquinas en sus inicios, todas las fotos son de él. Entonces, es increíble tener esto aquí. Y hay que visitar el Espacio Cultural San José. Lleva un año abierto, ya lleva varias exposiciones. Ahora vamos a estar hasta enero con esta. Y tenemos otra programada para diciembre también, del Coro Minero de Turón. Es un sitio que la gente a veces de ciudad piensa, vamos a ir hasta Turón a ver una exposición. El que va no se arrepiente de ir, merece la pena. La prueba está, si sigues hasta la Rabaldana y llegas al Pozo de Santa Bárbara, ¿no? Tienes Santa Bárbara, te haces una excursión, pasas el día por el Valle de Turón y vuelves. Es un sitio al que merece la pena volver. Bien, bueno, ¿cuántas fotos se pueden ver? ¿Cómo es la exposición, en definitiva? Contarnos. La exposición está estructurada en dos partes, podemos decir. Por un lado hay unas lonas en las que se encuentran 840 fotografías. Tú vas y son bastantes lonas y puedes ir viéndolas, pero la parte principal y el gran atractivo para el público es que hay varios soportes para poder verlas de manera digital. Hay dos pantallas en las que están en bucle 12.000 fotografías y luego unas pantallas táctiles en las que vas por álbumes buscando. Uno de los atractivos de esta exposición que la distingue de otro tipo de muestras fotográficas es que tú puedes buscar, echar ahí la tarde, la mañana cuando quieras ir y buscas. Y encuentras a familiares, amigos, conocidos y puedes llevarte una copia de esas fotografías. Si te imprime una copia te la llevas. En lo que lleva abierta ya se han llevado bastantes fotografías. Nos llegan a los dos, la hija posando que encontró una foto de su padre. Gente que se encuentra. El otro día una señora se encontró en la boda de un familiar, sale de bebé. O sea, eso es algo increíble. O sea, porque, vale. Hay retratos y entiendo que hay fotografías de familia, de momentos, de romerías. Hay todo tipo de fotografías. Al final él era el retratista del pueblo en todos los aspectos. Sí. Tienes fotos tipo carné, lo que se hacía en su momento para salir tú solo. Retrataba bodas, bautizos, comuniones, eventos. A mí hay una foto que me gusta mucho, son 3 fotos en una secuencia que yo creo que Soto se va a dar cuenta, que es que debe ser cuando alguien compró un coche nuevo y sale posando con su coche y salen haciendo bromas de te atropello y demás. Claro, hay que pensar en los años 40, esa foto, ese coche. Son fotos muy variadas. Principalmente es ver al pueblo, a la gente del pueblo. Se descartaron todas las que tienen que ver con la minería, porque esas van un poco por otro lado, sí que aparecen algunas, pero es principalmente de bodas, bautizos, comuniones y foto de carné. Claro, y entiendo que todo el valle, subiendo hasta Urbiés. Sí, claro. A ver, él se movía mucho por todo el valle, de arriba a abajo, ¿no? Recorría pueblos también para sacar a lo mejor fiestas o cualquier evento, o sobre todo, pues eso, yo recuerdo, se ve perfectamente las fotos que se hacían de carnet, y llegaba a los pueblos y ponía a la gente en contra de una pared y con una sábana detrás, y sacaba la foto, luego ya se recortaba allí, ¿no? Lo que decía Patri, indudablemente es toda la vida del Valle de Turón en ese momento, todos los eventos. Incluso te puedes figurar que hay fotografías de críos boxeando. Y que hoy en día sería impensable, ¿no? Hay fotografías, había antes una tradición que sabréis, que conocéis y conoceremos todos, ¿no? De que cuando tenías un hijo o una hija y te moría de bebé, pues... También hay fotografías, sí.
Hay fotografías que las descartamos indudablemente, porque hay cosas que no hay por qué meterse en charcos no mojarse, necesariamente, ¿no? Pero es verdad que se investiga mucho, porque no se hacía, iba a decir, solo se hacía aquí, sería ser demasiado grandones, ¿no? Se hizo mucha fotografía. De Valentín Vega, por ejemplo, es un ejemplo. Hay algunas fotos publicadas suyas, y en otros lugares del mundo pues también, ¿no? Efectivamente. Y se investiga mucho ese tema, ¿eh? Claro, de todas formas se trata indudablemente de un abanico en un espacio de tiempo que, como decía Patricia, estaba en plena efervescencia la minería, se empezaba a mover dinero. Es un abanico total de toda una vida social del Valle del Turón, ¿no? Puedes empezar desde el principio y ver incluso fotografías donde hay gente trabajando, o sea, viviendo en chabolas. Se ve todo ese proceso cuando la minería empieza a funcionar, se ve incluso en el cambio de ropa, ¿no? Claro. Llegan con las expresiones de la propia gente. Las primeras fotos son escabrosas, duras, porque se veía el sufrimiento, se veía la falta de todo, en definitiva, ¿no? Y se va viendo la progresión hasta los años 60, cómo de alguna manera ese rictus de sufrimiento va cambiando un poquitín y se va convirtiendo en algo ya un poquitín más aceptable personalmente, ¿no? Qué guapa. Aunque en esta primera etapa no salen tantas fotografías de estas que hablábamos ahora, de esos años 60 y demás, porque contamos seguir colaborando con la asociación y poder hacer varias ediciones de esta exposición, porque son muchísimas, se ve perfectamente todo eso. Y es que el valor de la obra de Pepi Muñiz radica en que puedes hacer un estudio perfectamente de la vida en el pueblo, puedes verlo todo a través de su obra. Es una cosa increíble, es que la variedad de fotografías que hay es digno de ver y de echar un rato, ir con calma a ver las fotografías, porque ves un Turón que no existe ahora, por desgracia, y que no te imaginabas ver cómo fue tan rápido ese crecimiento, ese cambio de la chabola a esos abrigos guapos que se ven en las fotos de invierno, ese cambio, esa elegancia, esos peinados, incluso las mujeres se va viendo cómo va evolucionando la moda. Es que da para mucho la obra del... Yo no me la voy a perder, porque además, voy bastante a Turón, ¿eh? Me gusta bastante. Es un buen sitio. Es un sitio que puedes hacer un recorrido. Yo normalmente subo desde Mieres y bajo por la Colladilla, pues ya que sea. Porque pensaba mientras hablabas, Patricia, en Urbiés hubo un restaurante de bodas. Creo que no sé si está abierto todavía o no. Está en Urbiés arriba Casamigio, y después Casanando en el pueblo, Urbiés, ¿no? Sí, en esa curva tan salvaje que hay. Sí, todo salvaje. Claro, imagínate una boda ahí, ¿no? Pues probablemente... Que hubo muchas bodas. Habrá fotos incluso... Sí. A mí se me fue una foto de ahí, ahora que lo pienso, de un kiosco que había que ponía el Nial del Caramelu. Al lado del restaurante. Seguro que Pepín fue más ágil que yo. Si buscas, lo hay. Lo que comentas tú precisamente, tú fíjate por dónde, porque de todos los que vivimos y nacimos en Turón estamos implicados ahí, indudablemente. Sí. Bueno, yo tengo algún retrato y tal, con las orellas desabrochadas. Porque iba a la escuela también, Pepín. Sí, iba a la escuela, iba a todos los eventos, a todos los eventos por ahí. Y lo que dices tú de las bodas en Urbiés, precisamente hizo el reportaje de la boda de mi hermana. Y allí mismo se ve, pues bueno, se ve toda mi familia y se ve me veo a mí mismo aquellas orellas desabrochadas y tal, ¿no? O sea que digamos que todo este tema es como muy emocional, ¿no? Claro. Sí, llega gente gente que pueda estar fuera y que venga y visite la exposición, se va a encontrar y dice, aquí está la historia de mi familia, ¿no? Aparte del propio Turón, ¿no? Desde luego. Bueno, y decías que esperáis seguir colaborando, Patricia, si tenéis firmado un convenio con la Asociación Santa Bárbara, ¿no? Pero por si acaso siempre hay que decir que esperamos. Vale. No, el convenio abre la puerta a todo este tipo de colaboraciones. La Asociación Santa Bárbara es una asociación fundamental en el tema de la cultura minera. La labor que hacen ellos en esta exposición mismamente, lo veníamos hablando Soto y yo, o sea, es que lo hacen todo ellos, lo hacen todo muy fácil. El trabajo que tienen, el cariño, por ejemplo, con esta exposición en concreto, cómo está trabajado todo,
nosotros en este caso cedemos el espacio, ayudamos con todos los soportes materiales y colaboramos con ellos, pero es una asociación con la que merece la pena seguir colaborando muchos años y se ve, es que muestra de ello es esto, es esta exposición, es muchos de los otros trabajos que vamos haciendo en conjunto, en las propias lonas que comentaba antes que decoran el espacio San José que se instalaron hace un año, también fueron ellos los que nos ayudaron. Es fundamental seguir trabajando y esta exposición es que tiene mucho potencial de mínimo, como dice él, 2-3 ediciones más por ir ampliando los años. Es gente con la que tiene ese amor por la cultura minera, son de allí. Soto habla de Turón con un cariño especial, pero es que trabajan con ello constantemente y son muy buenos. Es una asociación con la que uno está encantado de haber firmado este acuerdo y queremos seguir haciendo todo este tipo de proyectos. Claro. Es que además, claro, se gestó hace unos cuantos años de una manera muy honesta, pienso, Soto, no sé si lo hablamos alguna vez, porque teníamos amigos comunes y gente muy recordada y querida. Aníbal es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Que tuvimos la suerte de poder conocer cómo nació y cómo creció esta asociación. Dieron mucho la vara también. Indudablemente. No quedaba otra, ¿no? Claro, indudablemente somos muy persistentes a veces, ¿no? Bueno, y a veces también son muy persistentes los demás en nuestro entorno con nosotros, ¿no? Pero estamos contentos de poder aportar algo, ¿no? Yo particularmente, y hablo desde mi punto de vista personal, ¿no? No estoy hablando en general, pero bueno, podría hablar. Desde mi prejubilación siempre pensé que necesitaba tener actividad y devolver algo a la sociedad, ¿no? Y comprometerse. En tiempos como muy individualistas que corren hoy en día y muy difíciles, el comprometerse con ideas, el comprometerse con hacer cosas y sobre todo hacerlo desde el punto de vista altruista hacia la sociedad que te rodea y tal, que indudablemente a mí nada me es ajeno de lo que me rodea, por eso estamos haciendo estas cosas, ¿no? Y bueno, la asociación que te voy a decir yo, desde que la fundó mi recordado y amigo Aníbal, hasta ahora lleva un progreso muy importante, ¿no? Y muy reconocido en las cuencas y en Asturias en general, ¿no? Y bueno, intentaremos seguir así, seguir machacando y dando la vara, como dices. Sí, no, eso sí de claro. Maneja muy bien la cámara, además, Soto, ¿eh? Maneja bien. Maneja muy bien la cámara fotográfica. También, dejaste constancia. También tú. Bueno. También. Igual hay que plantear una exposición. Yo lo intento, bueno. A largo ahí plazo. Lo dejamos, ¿no? Hay que ir pensándolo. Claro. Que un detalle más, ¿cuándo y cómo se puede visitar la exposición? La exposición está abierta desde el 17 de octubre hasta el 11 de enero. Se visita jueves y viernes por las tardes de 4:30 a 7:30 y sábados y domingos de 12 a 3 y de 4:30 a 7:30 también. Un horario un poco reducido, pero bueno, para los fines de semana, que es cuando esos planes culturales, es perfecto. Sí, perfecto. Entrada gratuita, que nadie piense que hay que ir a pagar. De hecho, el tema de las fotografías, la primera copia que encuentres de tu familiar, también te la llevas de manera gratuita. Entonces, tienen 3 meses, bueno, no, ahora quedan 2. Sí, las Navidades por en 28. medio, hay puentes, hay tiempo de sobra para ir a ver tanto el Espacio Cultural San José, la propia Casa de Máquinas, la exposición, como recorrer el Valle de Turón. Claro. Bueno, lo recordaremos. Llegamos al final. José Luis Soto, muchas gracias. Gracias a ti. Por ponernos sobre la pista de este tema. Y Patricia de Tirador, muchas gracias. Gracias a por ti. compartir con nosotros este espacio. Llegamos al final, así que lo dicho, muchas gracias. Cuando es hacia arriba, vamos boca abajo. Y nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten de este día, disfruten de este martes. Hasta mañana. Muchas gracias.